cuando salga el sol voy a estar llegando a Córdoba. Mi estanciera y yo por la... ¿Qué les dije, gente? Sería una buena semana para lanzar predicciones y aunque erré algunas, le terminé atinando a la mayoría, que es lo más importante. Se acabó la fecha número 5 y nos vamos para la última jornada de la Copa Libertadores sin antes revisar el resumen de la semana, empezando por la goleada categórica del equipo de Gallardo sobre Independiente del Valle. 6-2 aplastaron a los ñaños en un partido que tuvo muchísimas emociones, sobre todo en el primer tiempo, donde arrancó ganando la visita. River cometía errores groseros atrás, extrañó a Enzo Pérez en ese primer tiempo y por momentos superado por este valiente equipo ecuatoriano, pero la varita de Marcelo Gallardo lo hizo otra vez. El truco, centralizar a Mastantuono para pasar del 1-2 al 3-2 y ya con un hombre más encaminar una goleada y desatar la fiesta en la primera noche copera del 2025 con público en el Monumental. Hacer alusión que Gallardo hizo algunos ajustes, sobre todo en el sector de la primera línea, cambios obligados por la lesión de Montiel y cuidó al chileno Díaz, también preservó al Huevo Acuña y a Enzo Pérez desde el inicio, y en el rearmado del medio estaba Castaño, ese que potencia a sus compañeros porque juega y hace jugar. Fue el número 5, pero no siente la marca de la misma forma que Enzo Pérez, y ese déficit se potenció por no tener en Galopo a un ladero de confianza. De mal partido Galopo, de hecho, y reemplazado en el entretiempo. Pero bueno, siguiendo con la defensa, y a pesar de que Driussi estiró su gran momento goleador que está teniendo en esta seguidilla de partidos, gracias a que Martínez Cuarta ganara bien arriba previamente, es el mismo que se manda una macana con un mal pase donde los ñaños agarraron a la contra River. Pesela queda pagando contra Lor, que habilita a Spinelli, que mismo Caniggia adelantaba a los ñaños. Nadie podía creer que el Matagigantes esté ganando en el Monumental en un momento donde River e Independiente jugaban palo y palo, de gol a gol, y emergió ahí la figura de Mastantuono para remontarlo. River sabe que cuenta con un plus en cada partido, con una carta poderosa, con un mago adentro de la cancha, con un talento de dimensiones gigantescas, y los rivales también lo saben. Pero por más marca, escalonamiento y presión que le hagan, no puedes darle un segundo porque te liquida. Lleva la pelota al pie, frena y arranca, y cuando parece que no está en el partido, de repente vuelve a meterse. Hizo expulsar a uno, anotó de penal, River lo remontó al final del primer tiempo y hubo una serie de ajustes para la parte final que justamente son goles de todos los que entraron de suplente, sin antes mencionar que también entró Enzo Pérez y Castaño. Bueno, Castaño pasó más como interno, donde levantó su nivel. Mesa reemplaza a Nacho Fernández, es Mesa el que anota el cuarto al comienzo del segundo tiempo. Borja necesitó hasta 3 intentos, siendo que la última fue la vencida tras haberle anulado goles por mano, y la cerecita del pastel la puso Lanzini fusilando al cagonazo de Villar. Claro, con un hombre más, River jugó más tranquilo en el segundo tiempo y tuvo momentos de gran fútbol como había pasado días antes contra Barracas. Está dulce la banda millonaria que parece, y al fin le dieron a la tecla en este 2025 que comenzó gris, pero que de a poco la luz de Gallardo brilla sobre la atmósfera del Monumental, encontrando como parada final regresar nuevamente a la ciudad de Lima, donde todo empezó pero a su vez todo se acabó. A Lima a pelear la quinta que se hizo esquiva, bueno, en todos estos años. Y antes de continuar, ya sabes que puedes seguir con las predicciones con la casa que estás viendo en pantalla, y es que con el incentivo inicial que le dan a los nuevos usuarios como tú, podrás potenciar tus predicciones y obtener un buen rédito dependiendo a cuánto aciertes. Claramente, se viene la final de la Champions, los partidos de eliminatorias, el gran mundial de clubes, que además la casa te otorga un mes gratis de DirecTV Go para que no te pierdas ni un solo partido, y acumulando predicciones, obviamente. Todos los detalles en la URL. Aprovecha. Y del Monumental de Buenos Aires vamos al Maracaná de Río de Janeiro, porque en un partido donde Flamengo estaba obligadísimo a ganar porque se quedaba eliminado a falta de una fecha, Flamengo tomó este reto y desapareció durante los 90 minutos a la Liga de Quito. No es que es el mejor partido de Flamengo en lo que va de la Copa, lejos de su versión de estos 4 partidos previos a Liga, lo borró de inicio a fin siendo un monólogo donde solo Flamengo dirigía el
el partido donde el Flamengo tenía el timón del juego. De hecho, Liga no pudo rematar ni una sola vez a puerta, metidos en su área, y con este nivel dudo muchísimo si le pueden ganar a Central Córdoba en 2 semanas. Se fueron aplastados del primer tiempo, el Fla salió a presionar, a hacer daño desde el inicio y lo consiguió a los 9 minutos con Leo Ortiz, y aunque en esta primera parte solo terminó 1-0, la diferencia pudo ser tranquilamente mucho mayor. ¿Por qué? Porque la presión de los brasileros no dejaban salir a Liga de su propio campo, casi no podían mantener la pelota en sus pies, y eso provocó que los brasileros tuvieran una chance tras otra, pero simplemente no estuvieron finos. Ya en el segundo tiempo, otra vez el Fla presionó desde el inicio y consiguió el segundo tanto a los 53 mediante Luis Araujo. Flamengo volvió del descanso decidido a sentenciar el partido y no tardó mucho en convertir su superioridad en una ventaja segura en el marcador. Apenas 8 minutos después nada más, Alexandro realizaba una buena jugada por la izquierda, insistió incluso bajo fuerte marcaje y centró al área. Ade intenta cortar pero no pudo, el balón cayó limpio en Luis Araujo, que lo pateó y marcó el segundo, y ya con esa ventaja Felipe Luis realizó cambios que le dieron más ritmo al equipo y enfriaron el partido. De hecho, el Fla empezó a valorar más la posesión del balón, manejó el ritmo y controló las acciones sin correr riesgos. Triunfo sólido de Flamengo como no se había visto en esta copa, y de seguro le meterán la recontra rata Deportivo Táchira en la fecha 6. Y de Río de Janeiro volvemos a Argentina, al cilindro de Avellaneda en el conurbano bonaerense, porque la Academia volvió a aplastar, volvió a amasar nuevamente 4 goles después de los 4 que le había hecho a los búcaros en Colombia, y Colo-Colo, bueno, nuevamente tomó 4 de los 4 que había recibido contra Fortaleza en el estado de Ceará. No, de hecho en la Copa Chile también se come 4 goles, siendo un registro negativo alarmante. 12 goles tomó el Cacique en sus últimos 3 partidos, que es increíble cómo en la adversidad aún el King Vidal puede boquear. 2 dedos les mostró haciendo alusión a las 2 Copas América que le ganan a Argentina, el estadio al unísono cantándole a Vidal para que un día después baile el otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Puta, si yo fuese hincha del Albo seguro y me enojaría, pero como no lo soy, lo veo desde la óptica neutral, no me afecta. Pero bueno, volviendo con Racing, es claramente un equipo bastante internacional, porque en el ámbito local puede defraudar, como su eliminación prematura contra el Platense de Momo, pero al momento de sacar el pasaporte, el equipo de Costa se transforma, campeón de la Suda, de la Recopa, clasificado a los octavos con antelación y con otra goleada. Lo hizo pasando por diferentes situaciones, pero siempre con un denominador común: Maravilla Martínez, haciendo goles, asistiendo y terminando como figura. En un primer tiempo sí complejo, trabado y con pocas ideas, pero cuando no lo pasaba tan bien es cuando termina golpeando. El 9 a lo goleador metió la testa tras un remate de Solari, iban 36 de un Racing sin ideas hasta que ese gol destrabó la cabeza de la Academia. 10 minutos más tarde otra conexión con Solari terminó en una tajada de Cortés, y el 2-0 de Maravilla, que tiene un imán. De todas las pelotas dentro del área siempre le cae una y él las manda adentro. Y en el segundo tiempo Racing se soltó más con la ventaja en medio, y casi al arranque en esta etapa final Solari marca la goleada, y pocos minutos después echan a Vidal tras hacerle gestos a los argentinos. Ya con la goleada y uno menos, Colo-Colo se perdió en el juego con espacios por todos lados. Racing dominó como quiso a su rival y Costas empezó a mover el banco para administrar energías. Y aunque fueron 4 por el último gol del ingresado Balboa, pudieron ser muchísimos más si el equipo de Costas hubiese necesitado acelerar. Tan sobrado estaba Racing que Nardoni, Solari y Maravilla, o sea, 3 de los mejores, terminaron festejando pero desde el banco de suplentes. Triunfazo de la Academia, y del cilindro vamos al Allianz Parque en San Paulo, porque Palmeiras venció 2-0 a Bolívar de La Paz. Un Palmeiras que llegaba con puntaje perfecto y que sigue liderando esa estadística, pero ya no 12-12, ahora 15-15. Posiblemente con Sporting Cristal serán 18-18, y pese a ya asegurar la clasificación, no escatimaron en titulares pese a que no jugó Estevao. Palmeiras puso a muchos de sus mejores hombres y a los 12 ya ganaba 2-0, creando una expectativa de que podían golear o podía haber algo histórico en San Paulo. Pero en cuanto Palmeiras tuvo la ventaja, el equipo frenó, generó menos ocasiones
ocasiones, tuvo algunos sustos, pero hizo lo suficiente para mantener esta sólida victoria como local. Además, tan tranquilo estuvo el partido que el árbitro jamás tuvo que penalizar con tarjetas amarillas tanto a Palmeiras como a Bolívar. Y en el segundo tiempo el equipo de Abel propuso más juego, de hecho logró marcar el tercero que fue anulado por el VAR, pero también le dio terreno a la Academia Paceña que también marcó, pero de offside mediante Romero, anulado por el VAR. Y así Abel empezó a refrescar su ataque con el ingreso de Luigi y el Flaco López, que tuvieron chances pero encontraron a un Cordano atento que evitó que Bolívar se coma una goleada. Y pese al intento del Verdao, el marcador no se movió más y de hecho se paró el partido como 5 minutos enfriando el juego y siendo una victoria más para el Palestra Italia. 15 de 15, tranqui, y Bolívar juega su última bala frente a Cerro Porteño para al menos intentar asomar una chance de Copa Sudamericana. Y de San Paulo vamos para la ciudad de Lima porque Cristal, si bien no sentenció su eliminación, prácticamente quedó fuera de pelea tras caer con Cerro Porteño. Efectivamente, si no lo puedes ganar desde la construcción, el juego al pelotazo no es ni siquiera una opción, sino la única vía para golpear al Ciclón, pero ganarle por arriba a Cerro Porteño, a un club bien paraguayo, con jugadores gigantes como Max Loren Castro, Catriel Cabello, realmente está complicado, ¿ok? Pero además de eso, Cristal jamás pudo tener un buen juego creando sociedades para hacer daño, nunca tuvo profundidad y el escenario perfecto para el Ciclón fue golpear temprano en un partido donde la presión ya hacía parte para los cerveceros. Y ya de por sí Cristal tenía que salir por los 3 puntos, ahora tenía que hacerlo y encima remontar un partido. Escenario perfecto para que los paraguayos enfriaran el juego, se abroquelaran atrás, se ordenaron jugando con la desesperación de su rival y el resultado nunca corrió riesgo salvo algún disparo de Tábara o esa última que tuvo Canchita González, que siempre que fue exigido Cerro, si no está el Gatito Fernández, está Alex Martín Arias para salvar la valla del Ciclón, tan importante como Iturbe, que arma el gol, que jala la marca de 2 rivales y arma una pared para vencer a Enríquez. Esa sola jugada delimitó la única diferencia en el marcador, porque Cristal siempre lo buscó, siempre tuvo un dominio pero bastante estéril, una posesión que no podía ser nociva y mucho más frente a clubes paraguayos que no necesitan tener el balón para estar cómodos. ¿Cómo se paró el equipo de Martínez? 4-4-2 de manual, bien paraguayo, 2 líneas cerradas con 2 carrileros listos para hacer relevo y los delanteros atentos a presionar la salida. Pero lo más notable fue como el bloque medio bajo funcionó como una trampa de osos, te dejaban avanzar y cuando Cristal quería pisar el área ya tenía 4 paraguayos respirándole en la nuca. Triunfo del Ciclón en Lima, y así esto lo ponemos en la balanza, no sé, de la meritocracia, creo que Cristal mereció el empate, pero asimismo Cerro mereció ganarlo en la olla. Entonces es lo mismo, gente, ya está, clasificó el mejor equipo. Y de la ciudad de Lima bajamos a Montevideo, capital de Uruguay, en el Gran Parque Central por el Bolso, que tenía la última diana para pelear los octavos de final, que había sacado un triunfazo de Salvador de Bahía. Cayó con el equipo colorado y se eliminó de la Copa Libertadores. Un equipo que no pudo anotar en el primer tiempo tras haber creado varias oportunidades, pero en cuanto menos lo podían esperar, cuando moría el primer tiempo, Internacional abre el marcador con el gol de Ricardo Matías y el segundo gol es muy a lo Piti Martínez frente a Boca. Claro, un equipo bolsilludo, muy volcado al ataque, arriesgando en defensa porque era o el todo o el nada. Lamentablemente fue nada, aunque todavía tienen una chance remota de pelear una Sudamericana, ciertamente. Bueno, ¿cómo se paró el Bolso en esta noche de Copa Libertadores? 4-2-3-1, buscando controlar el medio y generando juego ofensivo. Ahí la dupla de volantes, Oliva y Luciano Boggio, intentando distribuir el balón y cortar los avances del Inter. Y en la zona de ataque, Romero Pereira y Lucas Villalba buscaron asociarse para alimentar al ariete de Nacional, a Diente López, que fue la figura hace una semana contra Bahía, mas esta vez Nacional no pudo ser tan resolutivo en ataque como en aquel partido en Nordeste. Algunos lanzamientos mitigados por Anthony, otras por la falta de lucidez del Bolso, y la defensa, que era liderada por Cuates, no logró contener las rápidas transiciones del Inter, que pese a tener al panameño Mejía con intervenciones destacadas, cabe decir, no pudo evitar los goles de los colorados, goles que llegaron sobre el final de cada tiempo, sellando así una oportunidad palpable de meterse a la siguiente ronda, siendo que la última fecha lo define en el Beira Río contra Bahía. Entre esos dos se van a matar, pero será un empate más que suficiente para Inter. Por otro lado, Nacional, más entrega de fútbol, con momentos de dominio, pero faltas de contundencia y errores defensivos que costaron caro. Una eliminación después de un triunfo tan esperanzador
esperanzador que tuvieron hace unos días, pero bueno, así se termina la participación del Bolso y nos salimos de Montevideo para pasar a Medallo en Colombia, porque volvió a ganar Atlético Nacional de Medellín, el verdolaga que aúna 9 de 9 en el Atanasio Girardot. No hay quien lo frene en tierras paisas al equipo de Gandolfi y por la mínima batieron a los nordestinos, que todavía no están eliminados, cabe decir. Si ellos ganan en Beira Río, están en los octavos de final. Dependen de sí mismo, ese es el problema, que dependen de sí mismo. Pero volviendo con el partido, Atlético Nacional pudo cerrarlo tranquilamente en el primer tiempo. Amplio dominador que le faltó claridad en cara al arco, pero a Bahía le faltó ambición, que es incluso peor. El primer tiempo se acabó sin que los arqueros, Castillo en reemplazo de Ospina y Marco Felipe por Bahía, tuvieran trabajo, gente. Ni un solo remate al arco por parte de ambos clubes. Ciertamente hizo un poco más el campeón colombiano, pero hasta ahí nada más. Más la historia vira en el segundo tiempo, porque no pasó ni siquiera un minuto no pasó, y por fin Atlético Nacional encuentra la ventaja por la que había hecho un poco más que su rival. Anotó Viveros, pero nuevamente con el suspenso del VAR de que, bueno, le podían anular otra vez el gol al verde por mano. Esta vez no fue así y Atlético Nacional inició ganando el segundo tiempo, lo que supuso un aliciente para el verde para ir a buscar el segundo, que pudo llegar por Billy Arce, cuyas ocasiones aproximaban a que un segundo gol del verde podía haber. Era un tramo donde pareciera que a los jugadores del Bahía no les habían avisado de que el gol de Viveros sí valía, porque el planteamiento de Rogerio Ceni fue el mismo: aguantar. Por el contrario, Nacional administraba la ventaja e intentaba aumentarla. Solamente en los últimos 15 minutos los brasileños se acordaron la existencia del arco norte del Atanasio y apenas Castillo se sacudía ahí con una doble atajada en el minuto 89. Es un triunfo corto del verde, pero a fin de cuentas necesario, muy necesario para Atlético Nacional, un Nacional aún imbatido en Medallo y eventualmente como primero del grupo. Claro, y sigue dependiendo de ellos mismos estar primeros si logran derrotar al Bolso en el Gran Parque Central. Y de Medellín nos vamos a Santiago de Chile en el Nacional, porque la U gustó, ganó y goleó 4-0 a Carabobo, que pudo ser un resultado todavía más holgado de hecho. Pero bueno, antes de hablar del partido, aquí sucede algo bastante triste, bastante feo, que la U, aún sumando 10 puntos, aún liderando el grupo como lo está haciendo el día de hoy, atentos, aún así tiene chances reales de quedarse afuera, muy reales, tan igual como en el 2014. Basta con que Botafogo les gane en la última fecha en Río de Janeiro, porque van a jugar en Río, y todo se termina, gente. Solo eso basta, porque está de más decir que Estudiantes lo va a aplastar a Carabobo en La Plata. De eso ni siquiera vamos a opinar. Pero la final de la U está en 2 semanas contra el Fogao en Río. Partido durísimo, difícil. La U, de perderlo, se va eliminado con 10 puntos. Es una bestialidad. Y es un escenario que yo veía hace días. Por lo que era importante que el pincha al menos le saque un empate, pero no lo hicieron sobre la hora. Bueno, todo sigue dependiendo de la U de todas formas, pero saber de que ahora todo se define en Brasil contra un equipo carioca consciente también de que si no te gana se queda fuera. Imagínate, ese partido es el partido de la fecha 6 de la Copa Libertadores. Botafogo, Universidad de Chile, ganar o morir para ambos. Pero lo que nos atañe hoy es la goleada que propina el Bulla en este regreso de Charles Aranguis, que penó en el partido frente al pincha. Los azules recuperaron los colores extraviados ante un rival básico que exigió poco y nada a la portería de Castellón, y al final los azules justifican esta goleada. En el partido la U fue flexible, pero corrió riesgos iniciales. El ícono de esa flexibilidad táctica, te diría, y fue Fabián Ormazábal, que en ataques se soltaba más por la banda derecha, mientras Calderón y Saldivia eran los únicos que custodiaban su terreno, y Sepúlveda hacía lo mismo por el otro lado. Básicamente el equipo quedaba con 2 atrás, pero cuando había que hacer el retroceso, Sepúlveda se sumaba con un tercer central. A la U le costó abrir el marcador, pero es que ante rivales que se abroquelan en su terreno, el factor de la pelota detenida sí puede ser la llave que destrabe el partido, tal cual. Y a la media hora del partido, Matías Sepúlveda derribó la resistencia llanera de tiro libre y al fin los azules pudieron adelantarse en el juego. Y el segundo tiempo fue más o menos similar, pero a partir del penal de Aranguis es que llega la goleada de la U frente a un rival que inicialmente parecía inquebrantable, típico de Carabobo. Y de Santiago
Santiago de Chile volvemos a Montevideo porque ahora en el campeón del siglo Peñarol venció 3-2 a Olimpia. Un partido como una montaña rusa que se definió en detalles. Peñarol mejor en el segundo tiempo, Olimpia mejor en el primer tiempo en un marco donde el Carbonero salió dormido y Olimpia se lo hizo pagar. En menos de media hora, el Licha López le puso el 1-0 y luego Leguizamón rompía la defensa aurinegra con el segundo tanto a los 37. Parecía otra noche negra para el Manja con errores en salida, con medio partido perdido. Alguna subida de Milans por derecha y descolgada de Ignacio Sosa con su ímpetu fueron dando algo más, pero sin complicar jamás en el área de Olimpia. Un partido bastante próximo al 3-0 en ese primer tiempo y cuyo descanso le permitió replantear a Aguirre y la historia cómo mudó en la segunda parte. Ingresaron Remedi y Cabrera y casi de inmediato Peñarol descontó con un Cabrera que por derecha comenzó a complicar y puso un centro cruzado que agarró la figura del Manja, Leo Fernández para el 1-2 y a partir de ahí recobra la memoria Peñarol. Fueron momentos donde tomaron confianza y fuerza presionando a los paraguayos, siendo que pocos minutos más tarde nada más un centro de Leo Fernández fue aprovechado por Maxi Olivera para el 2-2. En cuestión de 5 minutos se le fue la victoria a Olimpia. No duró nada la ventaja que llevaba antes del entretiempo y la cerecita del pastel lo puso el ingresado Remedi, que desde fuera del área fusiló al cagonazo de Albeira para remontar el partido en el campeón del siglo. De allí en adelante Peñarol trató de sostener la ventaja ante un rival que salió a matar o morir, sabiendo que esta derrota le costaba absolutamente todo. Se lució un poco más de amores, pero la victoria de Peñarol no corrió peligro y la clasificación a octavos se cerró con esta remontada. Para mala de Olimpia, no agarró ni siquiera la Copa Sudamericana. Y de Montevideo vamos para la ciudad de Lima porque la U volvió a ganar nuevamente frente al mismo rival, Barcelona, que en esta Libertadores le entrega los 6 puntos jugados a Universitario, lo que le permiten soñar en esta última jornada. Hoy en el segundo lugar, pero que tendrá que ver de reojo lo que ocurre en Ecuador. Y más allá del triunfo de la U y el gol solitario de Valera sobre la hora, lo del equipo de Segundo Castillo realmente es una exhibición de pobreza ofensiva, gente. No porque no hayan tenido ocasiones, que sí las tuvieron, sino que el 99% de los ataques de Barcelona fueron meter centros de mierda, huevón. Centros al área, nada más. Demasiados centros que terminaban despejados por William Riveros, que estuvo en modo Puyol, quizás uno de sus mejores partidos desde que llegó a Universitario, quizás no, es uno de sus mejores partidos definitivamente. Que bueno, también toca hablar de Yaner Corozo, el hombre que hasta la última convocatoria que tuvo con la selección del Ecuador demostraba tener una capacidad para desarmar la saga rival con su atrevimiento, disparo de media distancia, regates. Generalmente tendría que ser el hombre llamado a darle profundidad a este Barcelona que de manera natural no lo tiene. Sin embargo, ¿qué downgrade sufrió esta semana? No, desde el inicio de la fase de grupos y post convocatoria, cómo bajó de rendimiento y el ídolo se convierte en un equipo estéril, en un equipo que ataca como gallina sin cabeza, que salvo algún atrevimiento de Oyola o disparo de Octavio Rivero no tiene más recursos para hacer daño, y la U prácticamente no sintió que el marcador corriera peligro. Pero asimismo el apartado ofensivo de Universitario también es preocupante, y esto ya viene de hace semanas. Entró el Tunche Rivera en uno de sus partidos más bajos que le habré visto a lo largo de la Copa, pero en fin, gente, es un partido que se definió con el oportunismo necesario en ese último segundo del primer tiempo, que más allá de eso... ¿Qué quieren que les diga? De todas formas, se celebra por supuesto que la U le gane a Barcelona. Y de la ciudad de Lima vamos a Río de Janeiro nuevamente porque el Fogao le ganó a Estudiantes de La Plata. Necesitaba los 3 puntos Botafogo, siendo esta su última bala en su lucha por los octavos de final. Los únicos puntos que había sumado el Fogao se los quitó todos a Carabobo, pero ahora con Estudiantes llegó a tiro de remate en su última jornada. Por otra parte, el equipo de Domínguez pareció haber llegado a Brasil para enfrentar a Botafogo, pero cuidando una serie de variables. El 0-0 con posibilidad de hacer la diferencia de contragolpe y jugar con el nerviosismo del rival. El pincha se acomodó rápido con los 4 al fondo, el capitán Santiago Ascasíbar pegadito como cascarón de proa en la defensa y un mediocampo que le faltaron unos cuantos metros más adelante porque más pareció íntegro a la defensa del pincha. Por momentos, Lucas Alario, el único punta, también aportó más en defensa
defensa que en ataque. Botafogo tuvo la pelota, le costó penetrar el fondo pincharrata y si no sacó ventaja prematuramente fue por la mala puntería o porque Matías Mancilla respondió cada vez que lo probaban. Estudiantes mostró sus armas, sí tuvo sus aproximaciones aún sin tener el control de la pelota, pero ya el gol del Fogao tenía que caer, tanto intentó, tanto jugó en campo de Estudiantes que Botafogo consiguió al fin su gol. Fue a los 43, obra de Arthur y Cruz, que empujó el balón y abrió el marcador en el Engenao, y no contento con eso amplió la ventaja en el arranque del segundo tiempo después de una mala salida de Mancilla que conectó Igor Jesús. A partir de ahí a Domínguez no le quedó otra alternativa que los cambios, metió 3 y en poco tiempo le dieron resultado, no tanto por lo que hicieron en cancha sino por la vía penal que Thiago Palacios conectó y descuenta para Estudiantes, y minutos más tarde el mismo Thiago Palacios encuentra el 2-2 tras un rebote. Parecía ser que acababa en empate con un Estudiantes sí más predispuesto a los 3 puntos, pero Botafogo volvió a ponerse arriba en el marcador. Arthur desborda por derecha, pasó con un caño a Facundo Rodríguez y definió frente a Mancilla para colocar el 3-2 final. Lo gana Botafogo por amor propio, si no lo ganaba se complicaba y porque el pincha le regaló todo el primer tiempo, sin hacer pie en la cancha. Al equipo de Domínguez no le alcanzó el segundo tiempo para llevarse el partido y se volvió a Brasil con las manos vacías. De todas formas, a Carabobo lo van a golear en la última fecha. Y bueno, gente, entre otros partidos de la jornada, São Paulo empató sobre la hora 1-1 contra Libertad, un gol que se gritó más en la ciudad de Lima que en São Paulo porque los cagones creyeron que iban a clasificar, pero bueno, como les comentaba, São Paulo no hace grandes exhibiciones de local. Una vez más no pudieron ganar en el Morumbi, después en Liniers el Fortín goleó 3-0 a San Antonio Bulo Bulo, que pese a dominar en los 90 minutos, recién abrieron el marcador casi en los últimos 20 del partido frente a un boliviano que casi no le dio trabajo a Marchiori. Después Deportivo Táchira volvió a perder, volvió a caer, volvió a entregar los 3 puntos, ahora contra Central Córdoba, que se apuntan como el peor equipo de la Copa Libertadores 2025, porque sin lugar a dudas Flamengo le va a meter la recontra rata en 2 semanas. Juegan en Río de Janeiro, imagínate. Por otra parte, Central Córdoba con un empate en Quito ya está en octavos de final. Y por último, Fortaleza 0, Bucaramanga 0, casi ni un solo remate al arco por parte de ambos equipos, no te perdiste de nada realmente. En fin, este es el resumen de la semana. ¿Qué te pareció el nivel de tu equipo, si es que participa tu equipo, o de los clubes representantes de tu país? Los estaré leyendo acá abajo. Un abrazo gigante, gracias por quedarte hasta acá. Yo sé que estos videos son largos y sería de gran ayuda tu glorioso y magnífico like, suscripción y todo eso, porque es un chambón. Así que nada, gente, abrazo, nos vemos en un próximo video.